Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Luisa Canturrios y el tema que vamos a abordar el día de hoy es el Parlamento abierto que se llevará a cabo en la Cámara Baja previo a la discusión en el siguiente periodo ordinario de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ello me acompañan el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, quien es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrante de Morena. Bienvenido, diputado. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias también al diputado Santiago Torreblanca Engel, integrante de esta misma comisión, la de Puntos Constitucionales e integrante de El PAN. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Y por último, en orden, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, vocero de este Parlamento abierto e integrante del PRI. Gracias a los tres. Luisa, muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia. La idea de esta mesa, de esta hora de emisión, es que le expliquemos puntualmente a la ciudadanía para qué sirven estos parlamentos abiertos. Por qué a veces se convocan, por qué a veces no, quiénes están ahí sentados, quiénes no, y qué tanto de lo que suceda en estos foros de discusión se tomará en cuenta, por su parte, la de sus partidos, a la hora de la discusión final. Si le parece, presidente de la comisión, cuéntenos por qué se convocó en esta ocasión particular a un parlamento abierto. Había una discusión ríspida previo a esta decisión. Sí, pero finalmente todos los grupos parlamentarios coincidieron en algo importante, que esta es una reforma verdaderamente importante. No se trata de modificarle un punto al IVA, no se trata de aumentarle la pena a algún delito, sino decidir quién sirve, quién genera, quién abastece la energía en México, quién conduce, quién rige. Y este es, por sí mismo, este tema, aparte de trascendente a la economía, pues una discusión muy controvertida, y eso nos obliga a hacer un ejercicio de abrir oídos y ojos hacia afuera de la Cámara. Nosotros podemos estar, nos respetamos, discutiendo profusamente, y bueno, lo haremos con nuestro mejor esfuerzo, con nuestros mejores razonamientos. Pero esta es una reforma que importa a todos, porque atañe a todos. Nadie en este país ni en el mundo no tiene o no puede tener una dependencia de la energía, particularmente eléctrica, pues que la energía del futuro, la que debe ser la más limpia para regenerar las condiciones de vida del planeta, mantenerlas siempre y regenerarlas. Entonces, esto es, aparte de tal cosa, el motor de la economía del país. La industria eléctrica, a gobierno, a organizaciones, a empresas, a ciudadanos, a domésticos, a comerciantes, a cualquiera, a profesionistas de la comunicación, nos interesa qué pasa con la energía eléctrica en México. Por eso decidimos, todos los grupos de consumo, abrir este parlamento, así se llama, es una consulta hacia afuera, y queremos escuchar a la gente de las organizaciones, de la academia, de las universidades, de las empresas que se asuman afectadas por esta propuesta de reforma para oír sus razones. De eso se trata. Después de que tengamos un bagaje de información y que tengamos los elementos para, con sensibilidad, valorar cuál es el pensamiento de los sectores de la sociedad en México, entonces estaremos prestos a sentarnos en la mesa y a discutir primero en comisiones. La nuestra será la que haga la propuesta de dictamen, junto con la de energía por la materia, y luego, si ese dictamen fructifica como un proyecto de debate para la votación en el Pleno, pues llevarlo como tal, y entonces sí, en Pleno en la Cámara, ante la presencia de todo el país a través de ustedes, vamos a discutir, debatir y votar. Es decir, debido a la trascendencia del tema, deciden escuchar a quienes se asuman afectadas o afectados y a las voces, digamos, del sector, voces importantes que tengan algo que decir. Son una serie de foros, en cada uno de estos habrá una temática especial. ¿Cómo decidieron a quién extenderle una invitación y quiénes les buscaron, digamos, para participar en este ejercicio, diputado Torreblanca? Pues mira, fue un proceso en el que intervinieron tanto la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Puntos Constitucionales, que contamos con la presencia de su presidente aquí, y de Energía. De entrada, todas y todos los diputados y grupos parlamentarios tuvimos la oportunidad de presentar propuestas. También se abrió a la sociedad en su conjunto. Hubo un micrositio en la Cámara de Diputados donde cualquier ciudadana y ciudadano pudo libremente proponerse o proponer a alguien que considerara experto o afectado o afectada o experta en la materia. Finalmente, ya para cada una de las mesas y temas en lo particular,
72 horas antes de cada mesa, pues cada una de las presidencias de las comisiones, en coordinación con la Junta de Coordinación Política, acabó tomando la decisión. Miren, como al fin y al cabo, todas y todos somos afectados de esta materia y no podía invitarse a los 120 millones de ciudadanas y ciudadanos, habitantes de este país, se tuvo que delimitar de consenso y diálogo, como se hace todo en la Cámara de Diputados, qué personas asistirían a exponer su punto de vista. La idea es que sea un ejercicio transparente. Diputado Mendoza, vamos a poder seguirlo en redes. Hay invitación a que la gente acuda a las cámaras. Me imagino que hay restricciones por COVID. ¿Cómo vamos a poder seguir quienes no somos legisladoras o legisladores o invitadas e invitados a estos eventos la discusión? Muchas gracias. Van a ser 5 grandes temas integrados por 19 foros. Y se van a organizar en 3 modalidades. La primera es en mesa de comisiones, las comisiones de puntos constitucionales, que será quien elabore el dictamen porque se trata de una reforma constitucional, la Comisión de Energía y la Comisión de Medio Ambiente. La segunda modalidad va a ser al interior de la Junta de Coordinación Política. La JUCOPO es el órgano dentro de la Cámara que anima los trabajos legislativos, es el máximo órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, y también al interior de la Junta de Coordinación Política habrá foros, y la tercera modalidad será en el canal del Congreso. Todos son foros con un formato semipresencial que serán transmitidos a través de las redes sociales, del canal del Congreso. Se hará la invitación a los medios de comunicación para que puedan transmitirlo y que esto nos permita allegar la opinión de los expertos, de la ciudadanía, de los empresarios y de todas las posturas en torno a la reforma eléctrica a la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía hable, que los expertos opinen, que los interesados manifiesten su opinión y los legisladores escuchemos para tomar la mejor decisión en función de los intereses de las y los mexicanos. ¿Quién va a moderar cada una de estas mesas? ¿Cómo se, decidió esto? ¿Y qué pasa con los resultados? ¿Se hace una minuta al final que podamos consultar después para ver qué tanto están haciendo caso ustedes a las recomendaciones y peticiones de la gente? Mire, hace 2 días, en el seno de las comisiones, de las directivas de la Comisión de Puntos Constitucionales y la Energía, aprobamos un acuerdo por unanimidad que se refiere, entre otras cosas, a estos puntos. Ahí se dispuso que las conclusiones de todos los foros, que van a ser conducidas, como ya lo dijo el diputado Mendoza, por los coordinadores parlamentarios, o por los conductores del canal del Congreso, o por los presidentes y secretarios de las 2 comisiones de dictámenes, conducidas por nosotros, vamos a incluir en el dictamen todas las conclusiones de esos foros. ¿En qué tanto nos obligarán? Bueno, en la medida en que las opiniones y los argumentos sean convincentes, propongan una mejora al texto de la iniciativa, logren despertar el interés y la opinión de la mayoría de las diputadas y de los diputados. No nos obliga la opinión de todos estos invitados, pero sí nos ilustra. Finalmente, quienes discuten y votan somos las diputadas y los diputados, pero no somos dueños de toda la razón. Afuera hay opiniones muy atendibles de ustedes, de académicos, miembros de las empresas generadoras, por autoabastecimiento, productores independientes y, desde luego, el personal de expertos de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía también tienen opiniones muy atendibles. Hay posturas que ya conocemos de forma un poco más abierta. Evidentemente, el partido que propone la reforma tiene una postura. Hay partidos que han dicho que tienen poco margen respecto a ciertos temas, como el porcentaje, ¿no? de poderío, de distribución, de generación entre la CFE o los privados. Sí. Hay partidos que más bien han permanecido callados, diciendo que van a esperar, pero sabemos que su voto podría hacer la diferencia. ¿Qué tanto, y se los pregunto ahora de forma ya partidista, van a escuchar verdaderamente a la gente o ya tienen un margen preestablecido del que no se van a salir? Digo, ¿qué caso tendría que hiciéramos un parlamento abierto si tuviéramos una mente cerrada? De eso se trata la democracia, del diálogo. Ahora preguntaban, ¿va a ser vinculante? ¿Nos va a obligar lo que diga cada uno de los expertos? Bueno, no podría ser por 2 razones. La primera es que va a haber posturas encontradas.
sería imposible incorporar dos o más visiones, porque no hay blancos y negros, sino muchos grises en un dictamen. Y en segunda, porque constitucionalmente quien podemos aprobar una reforma en representación de la ciudadanía y de cara a ellos somos las diputadas y los diputados. Ahora, lo que sí es una responsabilidad tanto jurídica como ética es en el dictamen que conduzca la presidencia de la comisión manifestar por qué sí se atendió un punto de vista o no, o por qué se modificó. Estamos obligados en el dictamen a pronunciarnos con relación a cada una de las posturas vertidas, no necesariamente acatar cada una de ellas. Diputado, déjeme quedarme con usted. Hay, paralelo a este ejercicio de Parlamento abierto, unos encuentros pactados entre la Secretaría de Gobernación y el PAN, y uno de los temas a abordarse es la reforma eléctrica. ¿Qué tanto de ahí también se va a tomar y escuchar por parte del PAN a la hora, digamos, de ya votar o discutir el dictamen que resulte de esto? Miren, la política es diálogo y construcción. Ahora, aquí estamos frente a dos posturas muy diferentes, dos visiones de país y de futuro. Una donde el Estado conduzca nuestras vidas, decrete los precios, acabe con el mercado, u otra donde haya libertad en beneficio de la ciudadanía. Hay una escala de grises, como lo dije. En esa discusión que se tenga entre el gobierno y el partido en un canal por cuerda separada, se podrán llegar a acuerdos con relación a futuro. Pero al fin y al cabo la discusión es en el Pleno de la Cámara de Diputados con base, en este primer momento, las opiniones de los expertos de Frente a la Ciudadanía. Diputado, esta reforma plantea revertir una reforma estructural del sexenio pasado, el sexenio priista. ¿Qué tanto el PRI está dispuesto a votar algo pues, en contra de lo que había en primer lugar impulsado en este Parlamento abierto? Mira, la postura del PRI va a ser en favor de México. Y el PRI ha impulsado al interior de la Junta de Coordinación Política una amplia y exhaustiva discusión, que sea un gran debate nacional, que convoquemos a todos los actores vinculados en torno a este tema, pero sobre todo a la ciudadanía para conocer su opinión, su punto de vista y poder generar la decisión que genere más impacto a la vida de las y los mexicanos. El PRI se ha pronunciado por la discusión amplia, por el debate abierto, y el PRI asumirá una postura responsable. Ningún partido tiene la mayoría para aprobar una reforma constitucional. Esa es la importancia de este Parlamento abierto. Escuchar todas las voces nos va a permitir tomar la mejor decisión. El PRI está dispuesto a escuchar, el PRI está dispuesto a debatir y el PRI está dispuesto a votar en favor de México. Esa es la importancia de este ejercicio, llevar la voz de la ciudadanía a donde se toman las decisiones y que la votación que emita cada uno de los diputados y las diputadas sea en consecuencia de lo que la gente quiere. Esa ha sido la posición del partido. No podríamos ir a un Parlamento abierto, a un debate y una discusión si no estaríamos dispuestos a analizar el funcionamiento de la reforma de 2013, la eficacia de la reforma de 2013 y analizar el planteamiento que hoy día ha realizado el presidente de la República en torno a esta reforma, que implica un cambio estructural y un cambio de paradigma no solamente en el sector eléctrico, en el sector energético, sino que puede impactar muchas dimensiones de la vida diaria de los mexicanos e incluso de la posición que México juega en el concierto internacional. Por eso es tan importante este ejercicio. Precisamente el presidente ha dicho, diputado Robledo, que la soberanía está en el centro de este planteamiento de reforma, es decir, el control, digamos, nacional de los recursos estratégicos. ¿Qué tanto se va a escuchar? ¿Hay alguna invitación a, por ejemplo, inversores extranjeros, a empresas extranjeras en este Parlamento? ¿Su opinión también será escuchada y evaluada? Sí la hay. La Junta de Coordinación Política estará invitando a dueños, a altos directivos de empresas privadas, mexicanas y extranjeras, para que vengan y expongan, pregunten, escuchen los motivos, discutan. Lo que les decía al principio, nos abriremos en ese Parlamento con una hoja de papel y un lápiz en la mano a anotar las buenas opiniones y las buenas razones. Luego las vamos a discutir entre nosotros. Es un asunto por demás trascendente. Y sí hay dos puntos de vista encontrados. Se pueden usar determinadas palabras para describir uno y otro. Yo lo diría de esta manera. Hay una posición nacionalista en este tema en donde, a juicio de muchos, yo me incluyo entre ellos, la materia no dejaría como la mejor conveniencia para el país
que quedara en manos totalmente del mercado libre. No es producir ropa, no es producir automóviles, no es producir muebles. Se trata del sector eléctrico, que es el motor de la economía y la condición para que un país sea viable. ¿Qué le está pasando a Europa? Bueno, tiene problemas porque privatizó en algunos países todo su sector eléctrico. La propuesta no es que esté privatizado totalmente el mercado eléctrico en México, ni estatizado, sino una mezcla en donde una mitad mayor, ligeramente mayor, la tenga el Estado a través del órgano productivo más importante que tiene el país en público, que es la Comisión Federal de Electricidad, en materia de generación, transmisión y abasto, y que otra parte, otra mitad, un poco menor, la conserve el sector eléctrico. Pero la decisión de quién conduce, quién rige, quién asume la rectoría del sector eléctrico es lo que está pues en boga. La propuesta del presidente es que sea el Estado. Hay opiniones que respetamos que opinan lo contrario, que el mercado puede ser un mejor esquema para que haya suficiente abasto de energía y para que bajen los precios. Opinamos que no es así. Muchos de nosotros vamos a ir a discutir un extremo y otro, y creo que llegaremos a concluir lo mejor para el país. Si les parece, vamos a nuestra primera pausa. Me acuerdo perfecto que nos quedamos con usted, diputado. Ya dimos un panorama general de la trascendencia que tendría una reforma como esta y por qué se convocó al Parlamento abierto. Si les parece, decimos algunos de los nombres de quienes asistirán a estas mesas. Ya dijimos representantes del sector privado, tanto nacionales como extranjeros, pero también hay sectores públicos que estarán ahí. Los decimos a la vuelta, y los nombres específicos y fechas de algunos de estos foros. Seguramente habrá quien tenga más interés en uno o en otro. Se lo contamos a la vuelta. Gracias nuevamente por su sintonía en esta emisión de Especiales 14 respecto al Parlamento abierto que se llevará a cabo en la Cámara Baja previo a la discusión entre partidos de la reforma eléctrica. Nos quedamos diciendo quiénes serían las y los invitados. Ya nos mencionaba el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales algunos integrantes del sector, tanto extranjeros como mexicanos. Había la convocatoria a gobernadoras y gobernadores, a la propia jefa de gobierno. ¿Qué otros actores y actoras veremos? Gente de la sociedad civil organizada, ambientalistas, empresas de autogeneración, personas que gozan de la generación distribuida, es decir, que tienen paneles solares para su propia empresa, aquellos ejidatarios o propietarios de tierras que arriendan aquellas para la instalación de generadores eólicos o solares, pues cualquier persona que pueda ser directa o indirectamente afectada por la reforma. La idea es que haya la máxima pluralidad, me imagino. Así es, y que haya contraste de ideas, si no, ¿para qué se hace un foro si todos pensamos igual? Teniendo claro quiénes acudirán a estas mesas de discusión del Parlamento abierto, si les parece pasamos a los temas en concreto. El lunes 17 de enero va a ser la inauguración, diputado. La idea es que se platique lo mismo que aquí, un poco cómo llegamos hasta este punto, los antecedentes. ¿Qué se espera en concreto de este foro, uno de los primeros? Bueno, los 5 foros son importantes, todos los temas son relevantes. El primer foro es justamente para analizar el contexto del sistema eléctrico mexicano. ¿Qué es lo que esperamos? Poder escuchar lo mismo al gran empresario, al representante de los grandes intereses nacionales e internacionales, que al dueño del pequeño negocio, de la pequeña tienda de la esquina. Escuchar lo mismo a un experto que a un ejidatario que arrienda sus tierras para poder establecer ahí paneles solares. Es decir, que la voz de la ciudadanía y de todos los sectores de la población se vean reflejados y puedan impactar el dictamen. La pluralidad de ideas se tiene que ver enriquecido con la posición y la opinión de la ciudadanía para tomar la mejor decisión y sobre todo para analizar los grandes temas. Mucho se ha dicho sobre si las grandes empresas pagan una tasa menor que un pequeño negocio. Habrá que analizarlo para ofrecer condiciones de ventaja y de competitividad también a quienes menos tienen. Mucho se ha dicho sobre la tarifa que pagan los hogares en zonas de alta y muy alta marginación. Habrá que ver que sea de manera equitativa y que tenga un impacto favorable en el precio de la luz, pero también analizar los famosos contratos legados, el abastecimiento, qué pasa con los certificados de energías limpias, qué pasa ante la desaparición de los órganos reguladores de energía, en fin, entrar a esa discusión profunda que nos
permita tener las herramientas necesarias para tomar la mejor decisión. Vamos a llegar a los órganos reguladores porque entiendo que también es uno de los temas que seguramente serán de amplio debate, pero en esta fecha en concreto y las sociedades de autoabastecimiento, ¿estarían ustedes dispuestos a mantener el esquema como está? Desde Morena hay esa apertura en caso de que el sector empresarial lo solicite, porque uno de los temas que por lo menos se expuso en la conferencia matutina es que las sociedades a veces están conformadas por gente que solo se une para tener una tarifa preferencial, sin que necesariamente esté generando su propia energía, ¿no? Es el caso de algunos grandes corporativos. ¿Qué tanto margen tiene Morena en este aspecto? Todo el texto de la iniciativa está sujeto a discusión. Okay. Mal haría un partido en cerrarse al texto literal de la propuesta. Con mayor razón el partido del presidente de la República. Estos foros son para escuchar a expertos y a no expertos, para escuchar y debatir sobre temas técnicos y sobre aspectos legales de organización del sector eléctrico y sobre conveniencia final para el último más interesado, que debe ser el consumidor de energía en el país, sea pequeño, sea grande. ¿Hasta dónde esta reforma, esta iniciativa puede ser adecuada, modificada? Yo creo que todos los aspectos, repito, están sujetos a discusión. Pero las partes principales de la reforma, esas tienen que sostenerse, si no dejaría de ser esta reforma, sería otra. ¿Y cuáles son las partes principales? Uno, que el Estado asuma la rectoría del sector eléctrico. Dos, que se respete casi la mitad de la industria eléctrica para la iniciativa privada. Tres, que el Estado se haga responsable primero de la transición energética, es decir, hacia fuentes de generación y de abastecimiento limpias. Cuatro, que haya un cambio en el modelo de contratación. Dice alguno de los transitorios, por ejemplo, que se cancelan los contratos, que no se reconocen algunos y que no se respetarán las autorizaciones y permisos. Bueno, no está en tela de discusión, no estoy entrando tanto al fondo de la iniciativa, pero sí quiero hacer estas aclaraciones. Sí, sí. Como un ejemplo que responde la pregunta principal, Luisa. No se está proponiendo ninguna expropiación. Y el que se diga que se cancelan los contratos, pues aparece como una contradicción. Creo que de lo que se trata es de someter a revisión los contratos bajo nuevas reglas de coparticipación y de competencia en el sector nacional de la industria eléctrica. Que el Estado se haga responsable de respetar a los particulares en la generación, de seguir siendo el transmisor y distribuidor del fluido eléctrico en todo el país y de asegurar tarifas iguales o más bajas al último consumidor. Hoy le cuesta mucho el actual esquema que quedó establecido desde el año 13 a la Comisión Federal de Electricidad, muchos miles de millones de pesos, dicen que son cerca de 450,000 millones de pesos lo que pierde por pagar tarifas muy altas de generación a la industria privada, por subsidiar el último consumo, y esto a la manera en que el momento en que se cambiaran las reglas con respeto hasta donde sea necesario respetar el texto de los contratos, creo que facilitará para el Estado, para el gobierno a través de la CFE, garantizar tarifas más bajas. De eso se trata. De eso se trata exactamente. Entonces, ¿qué está en posibilidad de ser modificado? Todo revisable. Pero las líneas torales de la propuesta, pues, son las que se pretende que se sostengan. Todo lo demás puede adecuarse para que se afecte lo menos posible a todo el mundo. ¿Está de acuerdo, diputado Torreblanca, en que una línea medular es el 54% contra el 46%? Bueno, sí, es una línea medular de la reforma. Es más, yo creo que la línea medular de la reforma, que es precisamente una expropiación indirecta, porque el Estado no expropia, pero si te cancelan tus permisos y te dicen que posteriormente, con reglas que no existen, verán discrecionalmente si te lo vuelven a dar o no, es una expropiación indirecta que nos va a traer aparejadas responsabilidades civiles y administrativas a nivel internacional. Algo muy importante de este foro no va a ser únicamente este debate, sino informar a la ciudadanía
ha habido muchas mentiras y mucha propaganda gubernamental al respecto. El fondo de la reforma energética debe ser: ¿qué tenemos que hacer para que haya más electricidad, más barata y menos contaminante? A mí no me importa si la electricidad se la vende el Estado o un particular. A mí lo que me interesa es que sea barata, accesible, que llegue a todos lados de manera continua y que no contamine. Lo demás es ideología. Y este país no puede seguir con ideologías, sino con ideas, con visión de futuro. En efecto, son visiones. Entonces, sí es cierto, vamos a escuchar a todos, porque a lo mejor sí hay que hacer ajustes, pero en la legislación secundaria, por ejemplo, hay un debate. Aquellos que tienen esquemas de autogeneración o contratos legados o que son beneficiarios de subastas a largo plazo, pagan por conexiones en la línea de transmisión y distribución el precio justo o no. Bueno, la legislación secundaria podrán ver esquemas para que la CRE ajuste esos precios. Pero si quieres desaparecer a los órganos reguladores, no va a pasar. Ojo, actualmente el Estado ya tiene la rectoría. Nada más que lo que plantea la iniciativa no es que la tenga el Estado, es que la tenga el titular del Ejecutivo y la Comisión Federal de Electricidad. Quieren ser juez y parte. Quieren, por un lado, producir, por el otro, vender, por el otro, decidir el orden de despacho, es decir, a quién se le compra y cómo. Bueno, eso aquí en China va a generar corrupción. No solo porque sea Bartlett el corrupto quien encabeza la CFE, sino si tú pones una misma persona con todo el poder de comprar, distribuir, vender de manera unilateral, vas a generar corrupción. ¿Pero Si no ves- hay corrupción en las empresas privadas también? Por eso hay órganos reguladores y competencia. A ver, la corrupción desgraciadamente existe en cualquier persona, esa semilla de la corrupción. Y como lo sabemos, debemos generar esquemas de pesos y contrapesos. Bueno, sí, debatible lo de que está en todas las personas. Bueno, Pero, a mí no, pero- bueno, digo, si lo quieren poner sobre la mesa. Pero entiendo, es importante lo que Pero es nos está importante, diciendo. a ver, como no se puede confiar en nadie, Ok, bueno, eso es un buen punto de partida. no se debe Entonces, confiar. A ver, uno como legislador debe asumir que no se puede confiar en nadie. es que pensemos como ciudadanía. Nos prometen que los privados van a bajar los precios y no bajan. A y ver. nos dicen que el Estado puede ser corruptible cuando también los privados. Bueno, Digo, eso, a ver, qué bueno que lo mencionas. A ver, Sí. el precio que se ve en el recibo realmente es muy artificial porque está subsidiado. Es decir, si el día de mañana el gobierno quisiera parecer que la reforma es un fracaso, quita subsidio y suben los precios. Si el día de mañana, así sea Dios no lo quiera, toco madera, pasar en sus términos esta reforma y se elevaran los costos muchísimo, el Estado artificialmente podrá aumentar el subsidio y parecer que fue un éxito al consumidor final, aunque esté costando más al Estado en términos presupuestales y luego tenga que ver cómo llena ese boquete, ya sea con deuda o aumentando impuestos o de otra forma. Lo que importa es cuánto cuesta la generación de esa electricidad y la distribución. Déjame plantearlo al revés. Y si a la reforma le va muy bien y esas ganancias son para quien produce la electricidad, serían para el Estado y no para empresas que no Pero es tienen que no es responsabilidad. posible Ese es el eso. No es- punto. No, digo, lo planteo como Sí, parte no, claro, del debate. porque actualmente... Pueden entrar en cualquier momento porque si no, Sí, no, diputado nunca claro, va a hablar. actualmente el esquema, las subastas a largo plazo que desgraciadamente se han cancelado garantizan que se adquiera la electricidad a aquel al que le ofrezca más barato. Así es. Y así sucesivamente. Ahora el orden de despacho quieren que sea discrecional y arbitrario por parte de CFE con base en una legislación secundaria incierta futura. Mira, la decisión que se tome va a tener un impacto fundamental no solamente en el sector, sino en la vida de todas y todos los mexicanos, pero en el papel que juega México en el concierto internacional. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales hablaba de la cancelación, por ejemplo, de los contratos. Habrá que ver la responsabilidad en la que el Estado mexicano puede incurrir en el concierto internacional, cancelar los contratos que hoy se tienen. Actualmente, ¿cómo está pero la distribución no- privado CFE? no se trata solo de poder hacer una cancelación argumentando que hay corrupción. Tenemos que analizar la legalidad de la reforma. Si hay corrupción, que se combata. Si hay corrupción, que se castigue. Pero no al amparo de ese argumento hacer un cambio de paradigma que puede afectar la certidumbre de México como un país receptor de inversión extranjera, no solamente en el tema de la energía eléctrica o en el tema energético, sino en cualquier otro tema. Eso afectaría la certidumbre para la inversión en México. Ahora, debemos analizar que los cambios que se hagan al modelo eléctrico y al modelo energético, porque la reforma no solamente es eléctrica, sino energética, impacte la vida de la ciudadanía de manera favorable. Y esto necesariamente, la única condición para que esto ocurra, tendría que ser que baje el precio de la luz.
para que los mexicanos que menos tienen puedan tener condiciones de vida óptima y una tarifa de luz que sea justa. Hoy vemos a muchas pequeñas empresas que lamentablemente quiebran porque o tienen utilidad o pagan el costo del recibo que pudiera haberse incrementado. Tenemos que ver las condiciones en las cuales el modelo eléctrico puede transitar hacia energía más barata. Pero tenemos que considerar que México tiene también compromisos internacionales. Tenemos que analizar qué pasa con el TEMEC, qué pasa con los instrumentos internacionales que ha suscrito México, cómo vamos a cumplir el reto de la Agenda 2030 para generar energías limpias, para generar nuevas condiciones amigables con el planeta. Entonces, es un reto mayúsculo. Esa es la importancia del Parlamento abierto, que la sociedad hable y el legislador escuche para tomar la mejor decisión. Nos quedan 3 minutitos. Si quiere, cerramos con usted, diputado. Digo, creo que hay un montón de cosas a las cuales responder. Yo tengo muchas cosas que comentar. Abierto el debate. ¿eh? Sí. A ver, sí importa quién sirve el fluido eléctrico porque es fundamental para el país. Sí importa si queda en manos privadas o en manos del Estado. El Estado no tiene fines de lucro. La empresa privada legítimamente sí lo tiene. Hoy lo que le cuesta a la CFE el subsidio del último consumidor es porque quedan utilidades de los generadores, sobre todo los extranjeros, de electricidad, que tienen contratos, pero están vendiendo mucho más allá y mucho más caro, no solamente de lo pactado y de lo inicial, sino que a través del esquema que lleva 8 años, se les permitió generar más allá de lo que su contrato estaba pactado, Sí. cobrando a un precio el kilowatt mayor al que en realidad les cuesta en la generación. Y desde luego que tiene que ver todo esto con lo fundamental. ¿Cómo generamos más energía, más limpia y a precios accesibles? Pero pensamos que en este tema no puede quedar totalmente al mercado libre. Esa es una tesis que está fracasando en muchas partes. Sobre el tema de los contratos, que es un punto el más delicado, quizás sea en donde más nos vayamos a entretener en discutir, porque no es cualquier cosa cancelar un contrato de una empresa extranjera, desde luego, y más cuando hay un tratado internacional. Habrá que revisar el TEMEC, capítulo 14, con su anexo, a la vista de esos contratos hoy firmados de productores independientes. Lo del autoabastecimiento me parece que tiene tal carga de faltas y de infracciones que será mucho más fácil ponerlo en regla, pero lo otro no. Miren ustedes, la famosa tesis de los derechos adquiridos, que está tan en boga, aparejada a los derechos humanos que se han extendido en este país por interpretación del Poder Judicial hasta las empresas privadas lucrativas, creo que debe tener un límite. Yo soy de los que no están de acuerdo en que la firma de un contrato limite a la legislatura de un país, a la soberanía legislativa, ya no a legislar. De tal manera que si se firma un contrato ya no se puede cambiar nunca la legislación. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces, esta es una discusión importantísima. Déjenme hacer una pausa porque veo que habrá contrarréplicas. Claro. Entonces, permítanme ir a una pausa y regresamos con ustedes, diputados. Gracias. Gracias por seguir en sintonía. Nos quedamos con un montón de temas sobre la mesa, pero bueno, particularmente hablábamos de la extinción, es un uso de la palabra, o la cancelación de contratos. Y quisiera poner otros 2 a la discusión. El tema de seguridad nacional y confiabilidad han sido discusiones amplias, digamos, respecto a esto. Si quiere, iba a contrarreplicar lo que decía el diputado y le sumaría estos 2 puntos. Lo más barato son las subastas a largo plazo. Es decir, quien oferte un menor precio es quien se lleva el contrato para que esa electricidad del día de mañana la venda CFE. Si CFE fue el más barato, se le compra, CFE se autoabastece. Si un particular lo dio más barato, será ese particular. Lo que importa es que el particular pague el menor precio. Ahora, la seguridad y la intermitencia es muy importante. ¿Qué me importa que tenga la supuesta electricidad más barata si no tengo electricidad en mi casa o en mi región? ¿Cómo se arregla ese problema de intermitencias? Pues generando toda una red con una gran variedad de métodos de generación de energía. Entonces, si tú tienes una combinación de eólica, solar, ciclo combinado, geotérmica, hidroeléctrica y excepcionalmente
las termo, ya sea de carbón o incluso de combustible ya como recurso final, uno va a garantizar que el usuario final tenga electricidad siempre. Entonces no está peleado, porque luego parece un falso debate. ¿Electricidad barata o soberanía? A ver, nada te garantiza eso. A ver, podrás tener toda la supuesta soberanía, que se te congelan unas líneas de gas y te quedas sin gas y le apostaste todo al ciclo combinado. Diversificar, diversificar, diversificar. Esa es la opción para abaratar costos y garantizar. Pero a ver, todos esos pequeños puntos no se deben plantear en una reforma constitucional. Esa está funcionando. En su caso es de la legislación secundaria. ¿Cómo vamos a evitar abusos futuros? ¿Cómo vamos a controlar la corrupción? ¿Cómo vamos a generar mecanismos de pesos y contrapesos? Pero la Constitución como está y la reforma ha sido un éxito. Luisa, si me permites, muchas gracias. Mira, sobre lo que se decía de los contratos, no es un tema de que ningún país del mundo se pueda cambiar la ley porque hay o no contratos, pero ningún país del mundo le puede apostar a no darle certidumbre a la inversión extranjera. México tiene que ser un país abierto al mundo. Tenemos que transitar hacia el futuro. Tenemos que mirar las buenas prácticas internacionales y poder traer las energías limpias a nuestro país. Le está costando un precio carísimo a la humanidad no apostarle a las energías limpias. En los últimos 20 años hemos contaminado el planeta más que en los últimos 100 años. Uno de los análisis profundos de la reforma tiene que ser la transición energética y esta transición hacia el uso de energías limpias y amigables con el planeta, pero al mismo tiempo pensando en la gente, es decir, no necesariamente tiene que haber dos extremos en la reforma, el sí o el no. Puede haber un punto intermedio en donde podamos las fuerzas políticas pactar qué es lo que le conviene a México, dejar atrás nuestros intereses y dejar atrás las posiciones del partido, de cada partido, y poder transitar hacia un modelo energético y un modelo constitucional que le convenga a las y los mexicanos. Ante el sí y el no, nos queda irnos en medio, ponernos del lado de la gente. ¿Y cómo funcionaría eso en términos prácticos? Es decir, ¿no habría ya votación de la reforma y se quedaría la que está vigente o qué? No, estamos abiertos al debate y al análisis de la reforma para poder generar un nuevo modelo, en todo caso, si se llega a la conclusión que es lo que hace falta, ese cambio constitucional. Y si no, pues a lo mejor el análisis puede llevarnos a hacer modificaciones en disposiciones secundarias que nos permita también transitar hacia la consolidación de un modelo. Es decir, no solamente existen dos opciones, pueden ser muchas a la luz de un debate serio, responsable, y que lo tomemos con la responsabilidad que implica abrirlo a Parlamento abierto. Sí. Déjame decirle algo importante ahora que tocan el punto de la legislación secundaria. ¿Por qué estamos ante una reforma constitucional? Por los jueces de amparo de este país. Se intentó con un acuerdo administrativo modificar estas reglas de los contratos abusivos y los amparos detuvieron esos acuerdos. No fue así. Se cancelaron las subastas a largo plazo Porque que ordenaba la ley. enseguida vino una reforma a la ley secundaria que se aprobó en marzo del año pasado. E igual. Hubo un juez de amparo que incluso otorgó una suspensión de plano antes de escuchar siquiera el informe previo de la autoridad contra toda la ley de energía eléctrica de manera general. Eso no lo hace ni la Corte en la acción de inconstitucionalidad. No suspende la ley mientras está discutiendo la Corte si es inconstitucional o no. Eso hizo un juez de amparo. Por eso el presidente optó por una reforma constitucional para que de ahí parta una legislación secundaria. Si estuviéramos nada más a punto de corregir las cosas con la ley secundaria, habría sucedido eso el año pasado. Por eso estamos en esta discusión. Es que ese es el punto. El presidente dice, si no me dejan violar la Constitución, pues cambio la Constitución. O sea, que el señor se cree emperador. No, y claro que hay que ajustar cosas de la legislación secundaria, pero con base a la equidad, a la justicia, a los contratos otorgados y al beneficio final de la ciudadanía, no a los caprichos del que se cree emperador. Mira, esa es justamente la fortaleza de un Estado democrático y de derecho, que hay un orden constitucional, hay un sistema de leyes, hay un sistema de ordenamientos que nos permite como ciudadanos, como empresarios, como sociedad civil, como mexicanos, tener garantías para poder vivir en democracia y tener garantías para poder acudir a los tribunales a defender nuestros derechos. Eso es justamente el reto de esta reforma, que un cambio de paradigma no viole derechos adquiridos, pero nos pueda hacer transitar hacia el futuro y nos pueda hacer analizar si el modelo energético que está vigente en el país está funcionando, es operativo para conducirnos al futuro y
si el nuevo cambio de paradigma nos ofrece las condiciones que México requiere, o habrá que optar por el diseño de una tercera opción, de una tercera vía, que efectivamente agrupe lo que México necesita. Entiendo que el tema es tan delicado que este juez de amparo tuvo que hacerlo general porque aplicarlo solo a un actor le hubiera dado una ventaja beneficio, ¿no? indebida. Ese fue el argumento que dio, pero lo que hizo no se lo permitía la ley. Antepuso lo que se llama apariencia del buen derecho, que es un prejuicio que hace el juez de amparo. Imagina lo que va a resolver de fondo al interés social, y la Constitución dice que ambas cosas, para la suspensión, son factores que debe tomar en cuenta el juez. No tomó en cuenta el primero, el segundo. Miren, no se trata de que alguien esté empeñado en violar la Constitución, tan es así que le está proponiendo al Congreso modificar la Constitución de acuerdo a la Constitución misma, de acuerdo a los mecanismos para modificar la Constitución, y en eso estamos. En eso estamos. Esta discusión es porque ese nuevo paradigma de modelo de industria eléctrica en México necesita una modificación constitucional para que no se queden discusiones de leyes secundarias. Porque al rato vendrá un cambio a la ley secundaria de manera muy fácil y otra vez será lo mismo. ¿De qué se trata? De que haya bastante energía eléctrica, sea lo más limpia posible y que sea barato. Hoy le está costando mucho al presupuesto público, es decir, a todos los mexicanos, subsidiar al último consumidor y darle grandes ventajas a los contratistas privados, particularmente a los extranjeros. Nos quedan unos minutitos. Quisiera saber qué preguntas harán ustedes o qué información extra necesitan para tomar una decisión respecto al planteamiento que van a hacer a estos actores que acudirán al Parlamento abierto. Es que son muy variados, que representan diferentes intereses. Claro. Para mí, el punto más delicado que hay que cuidar es el de la inversión extranjera con esos contratos que empresas norteamericanas y alguna española. Los españoles tienen un grave problema de abasto de energía y de tarifas en este momento por haber privatizado todo. Lo repito, lo digo por segunda vez. No, es por haberle apostado al gas. La apostaron mal. ¿Qué preguntas tendrá el PAN en estos diálogos? Son Depende. las tres. ¿Cómo se garantiza el abasto continuo de electricidad y que no afecten las intermitencias? ¿Cómo se garantizan menores precios para el consumidor final y el Estado? ¿Y cómo, en una visión de futuro, se logran menores emisiones? Y lo más importante, ¿cómo se logra combinar y conciliar estas tres cosas? E invitaron a expertas y expertos en este sentido. Desde luego tendremos que preguntarle a los expertos y preguntarle a la ciudadanía, pero más que eso es que todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados tengamos la disposición de escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Todas las posturas, todos los argumentos, todas las afirmaciones y todos los modelos que quieran proponernos en función de los grandes temas en estos foros. Y en función de esas propuestas, tomar la decisión y llevar ese análisis y reflexión al dictamen que habrá de emitir la Comisión de Puntos Constitucionales, insisto, pensando en el beneficio de México. Que no afecte al bolsillo de la gente y que impacte favorablemente el medio ambiente de manera principal, por lo menos es la apuesta del Partido Revolucionario Institucional. Quedémonos para cerrar con eso último, con el medio ambiente, porque ya hablamos un poco del sector, de la industria, de los intereses económicos nacionales e internacionales. Las defensoras del medio ambiente y los defensores del medio ambiente no siempre tienen la misma voz o el mismo foro que las empresas. ¿Cómo se va a garantizar que se escuche también su...? Se les hizo una mesa específica. ¿Ok? ¿Podemos hablar un poco de esa? ¿Qué temas son los principales en ese momento? Uno de los puntos centrales de la propuesta de reforma constitucional es esa. No serán las ONG, ni los ambientalistas, ni las universidades, ni los organismos internacionales e instituciones intermedias las que traten de ayudar a preservar y mejorar el ambiente en México, sino el propio Estado asume esa responsabilidad y se obliga en un texto que vaya en la propuesta a establecer en las leyes secundarias políticas públicas a través de leyes y de gestiones de Estado, administrativas, acciones de gobierno, políticas en materia tecnológica, política en materia fiscal, políticas administrativas, presupuestales, para que se asegure esa transición hacia energías limpias lo más pronto que se pueda en nuestro país. Es lo que vamos a escuchar de los expertos. ¿Qué va a impactar más? ¿Un transitorio con una carta de buenos deseos donde el Estado de manera abstracta se compromete a disminuir las emisiones? ¿O mecanismos vinculantes que obliguen al Estado a adquirir o generar o permitir la generación de energía no contaminante? Pues yo creo que más lo segundo, ¿verdad? Pero bueno, ya escucharemos a los expertos, pero la lógica ya lo dice así.
En este caso, hay compromisos que México ha adquirido en el concierto internacional. Hay prácticas internacionales, hay estándares y hay metas que las naciones del mundo se han fijado a través de los acuerdos de París, de la Agenda 2030, en fin, muchos instrumentos. México tendrá que hacer una revisión de su modelo energético y asegurarse que cumple estas responsabilidades internacionales, no solamente con los mexicanos, sino con el planeta entero. Ojo, y nacionales. Tenemos una ley de transición energética que no estamos llegando ni yendo a bailar a Chalma sus metas. Apostarle al sol, al aire y al agua. Las hidroeléctricas son importantísimas. Ayúdenos, diputados, a entender el calendario. Una vez que se lleve a cabo este Parlamento abierto, es decir, termina a mitad del mes de febrero, les toca a ustedes redactar un dictamen. Es decir, todo esto se tiene que ver plasmado en una iniciativa. Se dice así de rápido. Pero después de que termine este Parlamento, en donde vamos a escuchar hacia afuera a los diferentes sectores sociales del país, nosotros vamos a celebrar una serie de reuniones en la Comisión de Energía, en la Comisión de Puntos Constitucionales, diarias quizás, en donde discutamos mucho lo que oímos, en donde contrastemos nuestros puntos de vista, en donde las subamos al tono que sea necesario, pero siempre con todo respeto, y luego haremos un borrador de dictamen entre un grupo de trabajo a donde invitaremos a todas las fracciones parlamentarias de los diferentes partidos, y ese borrador lo convertimos en un proyecto de dictamen ante las comisiones, y ahí sí, a discutirlo y votarlo como dictamen, y luego va al Pleno. Es un tema tan importante, tan relevante, que no podíamos permitirnos solamente recibir la iniciativa, subirla al Pleno y votarla o no votarla. Es un tema de tal calado que debemos tomarnos el tiempo necesario tanto para el debate, para el Parlamento abierto, como para la elaboración de un dictamen que analice cada punto y que recoja cada punto de vista que se ha vertido en este Parlamento abierto. Esa es la gran responsabilidad como legisladores si queremos dejar de lado la postura ideológica de nuestros partidos y actuar en favor de las y los mexicanos. ¿Cuándo creen tener un borrador consensuado en comisiones y cuándo estaríamos previendo que llegue al Pleno? Porque después del Pleno, en caso de que se apruebe, que yo pensaría que si ya se planchó, digamos, en comisiones con este Parlamento, el Pleno debería ser más fácil. ¿Es correcto o no necesariamente? Sí, si en comisión nos pusiéramos de acuerdo, supongamos. No, que por lo que escuché aquí, en el Pleno pasa, pero hasta sin discusión. Pero seguramente será mucha la discusión interna. ¿Cuándo? No se puede decir en este momento. Esperemos que sea en este periodo. Mira, ¿qué es lo sano? Que haya mucha discusión en comisión, que haya debate. Tanto el disenso como el consenso son dos extremos de la democracia perfectamente válidos. Pero también lo sano es que en el Pleno se discuta y que la ciudadanía se interese y dé seguimiento a la postura de sus legisladores y que puedan comunicarle el punto de vista sobre esta reforma a sus legisladores para que podamos tomarlo en cuenta a la hora de emitir nuestro voto, que será una responsabilidad histórica, porque es una votación que hará un cambio de paradigma para el país y el lugar que ocupa México en el mundo. Correcto, nos dicen, ojalá sea este periodo que llegue al Pleno. Es el propósito. Al Pleno. Que llegue y se vote al Pleno y mandarlo al Senado. Y después, cuéntenos un poco el proceso para quienes no estén del todo familiarizados. Es una reforma constitucional, no solo se requiere de las... El Senado repite el mismo procedimiento que nosotros. Quizás ya no haya un Parlamento abierto, ellos. Y luego a las legislaturas de los estados, en donde suele ser menor el grado de discusión. Si ya no hay cambios, porque podría todavía regresar, ¿correcto? Sí, claro. Sí, ¿uno o varios cambios? Dice usted correctamente. Y cuando ya no hay cambios entre las cámaras, va a los congresos estatales. Así es. Entonces, ¿podríamos tener reforma eléctrica para más o menos qué fecha? ¿O ni siquiera es algo que se vislumbre? Pues no es algo donde podríamos asegurar una fecha si queremos hacer un análisis profundo. No es predecible. No es un tema de tiempos, sino del fondo del asunto y de la responsabilidad histórica que enfrentaremos como Congreso y en las legislaturas locales también. Tenemos un minuto para despedirnos. Les pido que dejen sus últimas ideas o focos de atención con la ciudadanía. Diputado Robledo, por favor. Bien, que mi responsabilidad como presidente de la comisión me obligará a tomar en cuenta todos los puntos de vista, sin perder el mío propio, que lo tengo, pues desde luego, legítimamente. Y que me comprometo a continuar propiciando un ambiente de concordia para la buena discusión en la comisión. Yo creo que ellos dos, que son diputados muy notables en la misma, atestiguarán que ahí hemos marchado con buenas prácticas parlamentarias y así nos comprometemos a trabajar. Después de este Parlamento será nuestro turno
y tendremos que cumplirlo con gran responsabilidad para el país. Diputado Torreblanca. ¿Tú le crees al gobierno? Pues yo tampoco. Por eso vamos a escuchar a la sociedad. Porque el gobierno miente mucho. Entonces hay que informarnos bien y para eso hacemos este Parlamento abierto, para informarnos todas y todos. Diputado Mendoza. Muchas gracias, Luisa. Invitar a la ciudadanía a que se acerque a este Parlamento abierto, que siga el Parlamento abierto a través de los medios de comunicación, que se vinculen con esta discusión, porque les afecta su vida diaria y los legisladores tenemos la obligación de tomarlos en cuenta y de escucharlos antes de emitir nuestro voto. La posición del PRI es votar en favor de México. Muchísimas gracias, diputados, a los tres por presentarnos sus argumentos y muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron en esta mesa de debate. Seguiremos hablando sobre el Parlamento abierto y, por supuesto, sobre la reforma eléctrica que se discutirá a partir de febrero aquí en nuestro país.